Ya, entonces, nuevamente bienvenidos a todos a la clase 13 del curso. Hoy día vamos a estar conversando sobre los outliers y también vamos a ver un poco de visualización en baja dimensionalidad. Son dos cosas bastante interesantes que les podría ayudar bastante en el momento en el que tengan que mostrar, por ejemplo, sobre todo el tema de la visualización en baja dimensionalidad, en el que tengan que mostrar resultados. ¿Ya? Voy entonces a compartirles pantalla. Antes de eso, ¿tienen alguna duda respecto a clases anteriores o en cualquier contenido del curso en general? ¿No? Ya, todo bien. Entonces, aquí hay un pequeño error, clase 13. Ya, entonces empecemos. Eh, bueno, como siempre ustedes saben que pueden interrumpir en el momento que ustedes lo necesiten, ¿ya? Así que por favor. Y la idea obviamente es que siempre tengamos una clase igual bien fluida. Van a ver ahora estas preguntas también un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Es entender qué es un outlier, ya hemos visto bastante esto, pero ahora veámoslo con un poquito más de profundidad y con qué herramientas los podemos tratar. ¿Ya? Y obviamente las distintas técnicas para poder encontrarlos. También vamos a explorar distintas técnicas para visualizar datos en baja dimensionalidad. Esto no lo hemos visto. ¿Ya? Y la idea es que cada una de las observaciones que tengo yo está compuesta por distintas columnas. ¿Se acuerdan en el caso de las casas, el tamaño del loteo donde estaba la casa, la cantidad de piezas, en fin? Y no hay una manera sencilla de que nosotros podamos visualizar eso en, no sé, en las 80 dimensiones que están. Entonces, estas técnicas, la idea es que tomemos estas 80 dimensiones y las reduzcamos a 2 o 3 dimensiones en donde nosotros podamos comprender un poco acerca de la distribución de los objetos, también con respecto a los clusters o a los grupos que se pueden formar entre medio de ellos, sin perder información, obviamente, con respecto a los datos originales. ¿Ya? Y por último vamos a tratar de integrar todo lo que vimos anteriormente en los patterns. Entonces, empecemos. ¿Qué son las anomalías? ¿Ya? Voy a esconderles aquí porque hay una pregunta y parece que la respuesta está un poquito más abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las anomalías? Es simplemente un dato que es significativamente distinto a los demás. ¿Ya? Eso es lo más importante. Si ustedes ven este gráfico, acá hay una tendencia súper clara. Digamos, no sé, esta es la DA, por ejemplo, que por algún motivo ya está 100. Y aquí, qué sé yo, la cantidad de dólares no sé, en alguna cuenta que tenga. ¿Ya? Entonces, la tendencia es que esto suba y aquí hay un punto extremadamente extraño. Obviamente esto es una exageración. Nunca se ven así, si se ven así no sería tan sencillo y no habrían tantas técnicas como para resolver esto. Ya, entonces, esto en la práctica puede decir que este dato se generó por un mecanismo distinto al mecanismo principal del cual nosotros estamos modelando los datos. ¿Ya? O sea, este es un dato que por algún motivo se generó de forma distinta y hay que entender por qué pasa eso. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿por qué yo debería preocuparme respecto a esos valores? Ya la primera pregunta de la clase, ¿qué creen ustedes? Porque entorpecen la predicción y la generación de modelos. Claro, claro, efectivamente. Puede entorpecer bastante, de hecho, los modelos que podemos estar creando. ¿Ya? Y la otra razón también es porque se pueden haberse generado por un mecanismo distinto al que nosotros estamos pensando. ¿Ya? Entonces esto puede ser explicado o sea, puede no tener relación con lo que nosotros queremos modelar. Entonces esas son como las dos principales. Ya eso es lo que les acabo de decir, es el punto de vista teórico y desde el práctico es el tema de que los modelos se pueden echar a perder o que no pueden funcionar tan. Entonces esas son las dos cosas importantes de por qué nosotros deberíamos preocuparnos por encontrar estas cosas llamadas outliers. ¿Ya? Aquí en el modelo, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una, una regresión lineal simple, pasaría una recta por este estilo de acá y si consideráramos este punto, quizás la recta se podría mover un poquito más arriba o se podría mover un poco más acá y podría echar a perder un modelo que podría explicar súper bien estos datos. ¿Ya?
Entonces, antes de continuar, es necesario hacer una distinción bien práctica entre los términos. La detección de outliers es cuando nosotros detectamos las anomalías en nuestro dataset de entrenamiento, en el caso de que nosotros estemos haciendo un modelo, o en los datos que nosotros disponemos en este momento. ¿Ya? Cuando es novelty detection, que es la segunda opción, es cuando detectamos outliers sobre datos nuevos, o sea, sobre datos que están llegando. Entonces, perdón, ¿alguien tuvo problema con la pantalla? Que me acaba de salir una notificación de que no estaban viendo la pantalla. ¿Todo bien, No cierto? sé, profe. No, sí se ve. Sí se ve. Oh, qué extraño. Ya, qué bueno. Ya, entonces la segunda, lo que les decía, era novelty detection, y esto es detectar outliers sobre datos nuevos. Entonces supongan que nosotros ya tenemos un modelo creado completo en el que asume que ya no hay tantos outliers o, dentro de los datos de entrada, y queremos saber si un dato nuevo que nos está llegando porque alguien, no sé, supongan que tenemos un servicio que predice, tipo ejemplo, el riesgo de que la gente no pague. Ya, entonces lo habíamos entrenado, los datos estaban relativamente limpios, y llega de repente un dato súper extraño con unos valores tremendamente anómalos, por ejemplo, como este. Entonces la idea es que a partir de toda la información que recolectamos en el proceso de entrenamiento, nosotros podamos saber también si este dato es un outlier o no. Y a partir de esa información, ver también cómo lo vamos a tratar a futuro, si lo vamos a usar dentro de nuestro modelo o no. Ya, entonces, estos son los dos tipos de detección que vamos a ver. Ya, en realidad hay más clasificaciones también, por ejemplo, como que cuál es el tipo de detección que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Puede ser univariada, ¿ya? Entonces solamente sobre una característica en particular. Por ejemplo, en el ejemplo de las casas, podemos ver simplemente el tamaño o sea, la cantidad de metros cuadrados que tiene una casa. Y en el caso de ser multivariados, es que combinemos más de una característica para encontrar estos outliers. Y esto es lo que generalmente tiende a pasar. No solamente hay una característica que explica que un dato está fuera, sino que es una combinación múltiple de estas características lo que hace que un dato esté fuera de la norma común. ¿Ya? Entonces, el origen de los outliers. Ya, después de esto, ¿hay preguntas de esto antes de que sigamos avanzando? ¿No? ¿Todo bien? No, todo bien, todo bien. Ya, gracias. Ya, entonces, el origen de los outliers, y aquí, outliers, perdón, y aquí de nuevo necesito su participación. ¿Cuáles son las posibles fuentes de los outliers que ustedes crean que existen? Error humano, mal digitación de los datos, por ejemplo, las bases. Claro, sí, pasa comúnmente, o sea, hay que pensar que la mayoría de los datos, por ejemplo, bancarios, es finalmente una persona que está digitando estas cosas y que obviamente puede equivocarse si está todo el día haciendo esto. O sea, es probable que haya más de algún error. Y eso puede ser uno trae. ¿Qué otras ideas? Gracias a todo esto. ¿Qué Puede otras ideas? ser que haya algo con comportamiento raro que aparece. O sea, no sé, por ejemplo, en un banco, no sé, lo de las casas, que haya una mansión, algo así. Ya, Y tenga, claro, sí, te entiendo. O sea, la generación de esto es natural. Es efectivamente, ese es un dato outlier, pero no tiene que ver con el error de ningún tipo, sino que es estrechamente un dato real, pero que se escapa de la nota. Y sí, es cierto. También pasa mucho eso. ¿Ya? Dentro del chat, outliers naturales. Sí, es justamente lo que estábamos diciendo ahí. También nos dicen errores, Diego nos dice errores en sensores, y también puede pasar, ¿ya? Entonces, gracias por sus contribuciones. Aquí hay una lista más o menos completa. Errores al transcribir los datos, ya lo habíamos dicho. Errores en la medición, por ejemplo, con el tema de los sensores. Errores experimentales, o sea que nosotros diseñamos algún tipo de experimento, pero el experimento está mal diseñado, entonces nos entrega resultados que están fuera también de la norma. Errores de preprocesamiento, súper interesante esto también. ¿Ya? Recuerden que cuando intentábamos, por ejemplo, modelar una distribución que no era normal, tratar de normalizarla a una normal 0,1, puede que pasen datos que estén extremadamente fuera de la norma, que tenga, por ejemplo, valor 10, 15, y que en el espacio original no necesariamente eran outliers. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado con eso. También al extraer o mezclar datos que no son compatibles entre sí. ¿Ya? Sobre todo pasa cuando nosotros estamos mezclando dos bases de datos que consideramos que son compatibles, pero a veces no.
¿ya? Y lo último son los naturales. Y esos son los que habían dicho con el tema del tamaño de los metros cuadrados, por ejemplo, de las casas. ¿Ya? O sea, hay mansiones efectivamente y no podemos negar eso. Ya la idea es minimizar todos estos al mínimo y los naturales ver cómo los tratamos. Ya, entonces, el dataset de hoy, a petición de ustedes, lo cambiamos, lo cambié, y ahora es Wine Quality, ¿ya? Y aquí sale una foto súper bonita de unas uvitas y un vino súper súper clarito, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata este dataset? Ya para los que ya lo conozcan, porque lamentablemente también es muy común y se usa bastante de ejemplo también, muy parecido al tema de las casas. Y simplemente la idea es que nosotros, a partir de estas 11, bueno, 12 en realidad, no, 11 sí está bien, de estas 11 atributos, podamos predecir la calidad del vino. Ya la calidad del vino lo hacen estos catadores de vino que le ponen un score del 0 al 10, donde 0 es malísimo y 10 lo mejor del universo. Ya, entonces, y estos atributos son estos que tenemos acá, yo la verdad, a mí se me escapan totalmente porque química me fue súper mal. Así que, ¿qué les puedo decir? Si ustedes saben más de esto, sería genial si alguien pudiera explicar. Si no, no hay problema. ¿Ya? Así que, bueno, de eso vamos a estar hablando hoy día. Ya, entonces lo de siempre, cargamos el CSV. Aquí tenemos esto, entonces tenemos este Fixed Acidity, es el primer atributo que nosotros tenemos. Si lo describimos, bueno, hay 1599 observaciones, ¿ya? Aquí está el promedio de esta variable, el mínimo es 4, el máximo es 15, y así vamos viendo, por ejemplo, los rangos intercuartílicos, ¿ya? Lo mismo con el resto de de las variables, ¿ya? Quality tiene, obviamente no de 0 a 10, porque nadie le pone 0 a nada, ni tampoco le pone 10 a nada, porque están bastante lejos de la realidad, entonces el mínimo es 3 y el máximo es 8. Ya hay que considerar eso, las clases están desbalanceadas, pero en este momento no es necesario preocuparse por eso, sino que más que nada a partir de los atributos. Y si tenemos un histograma acá, la verdad no se ve muy bien tampoco, pero podemos ir viendo cómo se distribuye cada una de las variables. Por ejemplo, Fixed Acidity se distribuye de esta manera. Ya, algo relativamente cercano a una normal, salvo por estos valores que están acá, y bueno, donde ya deberíamos empezar a suponer que estos quizás son un poco outliers. ¿Ya? Veamos otra variable. Bueno, esta escala no es muy buena, ya que pone las escalas todas iguales, independientes si las unidades sean las mismas. Veamos otra quizás. Esta tampoco funciona. Esta de acá sí funciona. Y aquí tenemos una distribución también un poco más extraña. ¿Ya? Entonces sigamos avanzando ahora sí, ya que le echamos un vistazo a cómo estaba el dataset. Bueno, por último la calidad. La calidad también es algo relativamente normal. Ya se concentra más o menos por acá, debe ser más o menos 5 y algo. Ya, entonces, el primer método para encontrar y manejar estos, los outliers de forma univariada, es decir, ahora solamente vamos a considerar una sola variable para encontrarlos, es usar esta cosa que se llama Z-score. ¿Ya? Ya, entonces, ¿de qué se trata en la práctica? Veamos este dibujito de acá. Cuando nosotros tenemos una distribución normal, lo que tenemos es que la desviación estándar que tenemos acá, uno le pone nombre, le pone por ejemplo un sigma, ¿ya? Y aquí está el 34% de los datos, ¿ya? En este sigma 2 está el 13 y este sigma 3 está el 0,02. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Entre medio de estos dos rangos de acá están el 99% de los valores, ¿ya? Entre la desviación estándar 0 y la desviación estándar 3. Ya. Cuando nosotros hablamos de un Z-score, es simplemente decir en qué parte de este sigma está el dato que nosotros estábamos viendo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos este dato acá, el Z-score va a ser más o menos 1.5, si está dentro de acá la distribución. ¿Cuál es la idea? Que los datos que salgan de esta línea, o sea, de la distribución hacia acá o de las distribuciones acá, tengan, o sea, sean calificados ya como outliers, ¿ya? Porque aquí
la probabilidad de que estén fuera de esta distribución normal es muy poca. ¿Ya? O sea, finalmente son datos que se escapan a lo que uno esperaría que está concentrado en esta región grande de acá. ¿Ya? Entonces, esos son simplemente los z-scores. Entonces, la idea ahora es calcular un z-score para cada observación con respecto solamente a una variable. En este caso, tomemos Fixed Acidity. ¿Ya? ¿Cuáles son? Bueno, esta es una distribución relativamente normal, que tiene una cola larga hasta acá. Ya igual la vamos a poder modelar relativamente cercana a una distribución normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ¿cuál sería la idea? La idea sería que los valores de acá tuvieran un z-score mayor que 3. ¿Ya? Y que los datos que están acá, bueno, es que aquí ya es un poco más complicado que estos tengan un z-score menor a menos 3. ¿Ya? Entonces calculemos. Aquí hay una aproximación de cómo se debería ver la distribución. Entonces, para calcularlo, bueno, antes de eso, ¿se entendió esta parte, cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya, ok. Ya, ¿cómo calculamos el z-score? Tomamos la observación, le restamos el promedio y lo dividimos por la desviación estándar. ¿Ya? Súper, súper, súper simple. Ya, entonces, aún así, existen estas funciones del paquete stats, o sea, del módulo stats de SciPy, que nos permiten hacer esto mucho, mucho más sencillo. Entonces, lo que le pasamos es la columna y le pasamos a esta función todos los valores de Fixed Acidity. ¿Ya? Entonces, si ahora vemos, tenemos un arreglo de acá cuyo tamaño debería ser exactamente el mismo tamaño del dataset completo. Ya habíamos dicho que tenía 1599 elementos. Y aquí estamos. Ya, entonces, calculamos el z-score para cada uno. Ahora lo vamos a agregar en una fila nueva. Y lo que vamos a decir es, tomamos el valor absoluto de cada uno de los z-scores de esta variable. ¿Ya? Si el valor absoluto es mayor que 3, o sea, vamos de nuevo hasta acá, si el valor absoluto es mayor que 3, este de acá, o en el caso que sea negativo, lo pasamos a positivo, entonces sería más o menos lo mismo. Entonces, califícalo como outliers. ¿Ya? Y aquí simplemente esto va a ser una variable booleana que va a indicar si es outlier en el caso que sea mayor que 3 el z-score, y si no, va a decir lo contrario. ¿Ya? Así entonces nos queda este dataset. Tenemos el Fixed Acidity, el valor real, tenemos el z-score de esta observación en particular, y además tenemos si es un outlier o no. ¿Por qué no es outlier en este caso? Porque su valor no es mayor que 3. ¿Ya? Busquemos otro ejemplo. En este caso 0,7 es menor, 1 es menor, 1.9 también es menor. ¿Ya? Y en realidad los que hay son bastante pocos, entonces podemos apretar 1500 veces y quizás ahí nos va a salir. ¿Ya? Pero también podemos ahora hacer este filtrado que conocíamos de antes, que usábamos las máscaras y nos entregaba solamente los valores que fueron outliers. Ya, entonces aquí, si se fijan, todos los valores, en este caso de acá, son mayores que 3. ¿Ya? Grafiquemos, veamos dónde están. Entonces ejecutamos esto y fíjense que los valores cuyo z-score es mayor que 3 se encuentran concentrados en esta parte de acá. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Qué tal creen que se comporta este método? ¿Se entendió también? Es súper útil, en verdad. Me gusta. Ya, qué bueno. Ya, entonces ese es el primer método que vamos a ver para detectar outliers, ahora solamente con una relación de univariada. ¿Ya? Vamos al siguiente. ¿Qué pasa si nos encontramos, por ejemplo, con una distribución que no sea normal, como esta que está acá? Esta es la variable Total Sulfur Dioxide. Vamos a encontrarnos con algo así si nosotros lo modelamos como normal. Bueno, quizás funciona también, pero sabemos que no deberíamos hacerlo porque la idea de acá atrás funciona solamente para variables que se distribuyen normalmente. ¿Ya? Entonces lo que podemos usar es el rango intercuantílico. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esto simplemente? Ya, vamos a tener que devolvernos un poco.
Supongamos que esta variable de acá, bueno, no es que supongamos, sino que es esta variable de acá. Vamos a describirla. Ya, entonces el mínimo de esta variable es 6. Ya ubiquemos este 6 acá. El máximo de esta variable es 289, coloquémoslos acá. Y el 25% de los datos se encuentran entre 6 y 22. O sea, sería esta parte de acá y esta parte de acá. ¿Ya? Después, entre 22 y 38 se encuentran el 50% de los datos. O sea, sería entre esta de acá y esta de acá se encuentra el 50% de los datos. Perdón, entre esta de acá y esta de acá. Pero acá solamente hay 25% de los datos. ¿Ya? Entre el 50 y el 75, que sería 38 y 62, o sea, 38 y 62, se encuentra el otro 25% de los datos, y por último el otro 25% se encuentra en esta parte de acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Uno puede crear una regla en el que se considere esto como el intervalo o el rango intercuantílico, que sería la diferencia entre el primer y el tercer cuartil. ¿Ya? Perdón, entre el tercer y el primer cuartil que está acá. Ya en este caso sería entonces 75 menos 25. Ese sería el rango de este rango intercuantílico. Después, ¿qué es lo que decimos? Decimos que, ya acá estamos haciendo los cálculos, si se fijan aquí está la descripción, mínimo al máximo. Ya entonces, ya, el rango intercuantílico de esta variable es 40. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Decir que desde 25% del rango intercuantílico sería 22, ¿ya? Menos el IQR por 1,5, todos los valores que sean menores que esta expresión de acá sean considerados como outliers, ¿ya? Y por el otro lado, los mayores de 75% más el 1,5 por el rango intercuantílico sean considerados como outliers en la parte superior. Esto puede ser un poco complicado y la mejor forma de explicarlo quizás es con el mismo boxplot, pero graficado ya ahora con respecto a esta variable. Ya entonces, de nuevo, de aquí a acá 25% de los datos, de acá a acá 25%, de acá a acá 25%, y de aquí hasta el máximo hasta el 25%. Pero ¿qué es lo que pasa? Este boxplot automáticamente hace la cota superior con respecto al rango intercuantílico, que sería este menos este, y lo multiplica por 1,5. Entonces llega este rango hasta acá. Y dice, todos los valores que estén después de esto, del rango intercuantílico por 1,5, con respecto al 75%, van a ser clasificados como outliers, que son todos estos que están acá. ¿Ya? Entonces, esta es la idea ahora de usar estos rangos intercuantílicos. Ya, es complicado y siento que igual me enredo un poco para podérselos explicar. No sé si quieren que se los explique, ¿no? ¿O se entiende? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? entiendo, profe, pero yo tengo una duda con el... ¿Tiene como flexibilidad este método en cuanto a ese factor, por ejemplo, 1,5 que uno le multiplica, o está como fijo ahí siempre? Ya, muy buena No sé si- pregunta. Sí, de hecho íbamos a verlo acá. ¿Por qué 1,5 y no otro número? Ya, ¿cuál es el tema del 1,5? Volvamos de nuevo a los Z, a los valores Z, y resulta que cuando uno hace este análisis del rango intercuantílico, pero uno lo lleva a una distribución normal, queda que esta ecuación de acá da más o menos aproximadamente, cuando uno toma, por ejemplo, el tercer cuantil y lo multiplica por 1,5, o sea, lo suma con el rango intercuantílico por 1,5, da aproximadamente 2,698 desviaciones totales, ¿ya? Que es muy similar, muy parecido al 3. Lo mismo con el rango de abajo. O sea, la idea de multiplicarlo por 1,5 es simplemente simular lo que hicimos con el método anterior, ¿ya? Pero la gracia de esto es que sí se puede hacer ahora con variables que no distribuyan de forma normal. Ahora, ¿ese 1,5 es un valor arbitrario? Totalmente. O sea, de hecho creo que el valor real para poder
simular realmente el método anterior es 1,7, no 1,5. Entonces tendría que ser 1,7 acá y 1,7 acá. Pero 1,5 de todas maneras funciona relativamente bien y es algo que ustedes tienen que decidir también en el momento que estén implementando esta cosa. Ya, ¿se entiende bien, cierto? Sí, súper. Gracias. Ok. Ya, entonces, eso simplemente. Y la idea es dejar estos valores que están muy, muy, muy lejos del rango intercuantílico como outliers. ¿Ya? Entonces ahora, si ejecutamos esto, tenemos que, bajo la cota inferior que habíamos calculado, que era 22, no, perdón, menos 38, no hay nada porque es positivo, ¿ya? O sea, todos estos valores son positivos, pero sobre la cota superior, que es de 122, que es la que tenemos acá, bueno, aquí la calculo como 124, tenemos todos estos ejemplos que vemos acá, ¿ya? Que son bastante, la verdad. Ya, entonces, grafiquemos, hagamos lo mismo que hicimos recién. Y aquí simplemente filtramos, dijimos que hicimos una operación, un OR, entre medio de estas dos columnas. La primera indicaba todos aquellos que eran mayor a la cota superior, que eran todos estos ejemplos que vimos acá. Y el segundo, todos los que son menores a la cota inferior, y usando de nuevo esta cosa de las máscaras, veamos lo que hace esto. Simplemente entrega un true o un false en el caso que se cumpla alguna de las dos condiciones. Entonces vamos a indicar si el ejemplo que estamos viendo ahí es o no es outlier. Ya, entonces lo que vemos acá es que ahora considera que todos estos ejemplos que están desde este punto en adelante son outliers, pero todos los que están desde acá son puntos que deberíamos considerar. Ya, entonces esa es la idea con este método que estamos viendo ahora acá. ¿Todo bien, cierto? Hasta el momento. Profe, ¿podría explicar de nuevo cómo lo aplicó? Esta parte de acá. Sí, lo último. Ya, bien. Tenemos todo toda nuestra serie ya con los valores de los outliers. Entonces, yo le pregunté, dame todos los valores que sean mayor a la cota superior. ¿Cuánto habíamos dicho que era la cota superior? Era 122. Ya, entonces todos los valores que van a ser mayores de 122 me van a entregar true. Y todos los valores que sean menores me van a entregar false. Ya en este caso acá vemos solamente false, pero acá podemos ver los valores. También solamente me muestra eso. Ya, pero en algún punto debería retornarme todas estas columnas. La 15, la 16, la 87, porque esos son los puntos en donde esta variable es mayor que la cota superior que es 120. De hecho, podríamos ver la 15, ¿no? La 15, acá está. Esta es 145. Ya, entonces no. Ahora, también hicimos lo mismo para las que son menores que la cota inferior. ¿Ya? Que en este caso es menos 38. ¿Ya? Y después, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente una operación OR, una operación lógica entre estas dos series. ¿Ya? Por ejemplo, si tenía true en la primera, que es por ejemplo el caso de 15, y false en la segunda, perdón, o false en la segunda, lo que me iba a retornar en esa columna era true. ¿Ya? Entonces, ¿qué le digo? Si es outlier por cota superior, devuélveme true, y si es outlier por cota inferior, devuélveme true, y en cualquier otro de los dos casos, devuélveme false. ¿Ya? Esa fue la idea de este selector que está escrito acá. Ya, entonces, Bueno, ¿todo bien? todo claro, gracias. Ah, ok, qué bueno. Ya, cualquier duda, de nuevo, no hay problema, pregunten. Ya, y obviamente entonces la unión de estos dos selectores o de estas dos máscaras hizo que después pudiéramos graficar este gráfico que tenemos acá. Ya, sigamos entonces. Vamos a cambiar un poco el tema a reducción de dimensionalidad para la visualización. Después un poquito más, más adelante van a entender por qué. Creo que está mal escrito esto, ¿sí? Visual y... Ahí, sobre una. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema de este gráfico de acá? ¿Quién me podría ayudar?
o de estos 13 por 13 gráficos. Tiene muchas variables. Claro, tiene muchas variables. ¿Ya? Y de aquí en la práctica no se puede concluir mucho tampoco. O sea, pareciera que no hay como en ninguna parte como alguna variable que sea determinante. Quizás esta por acá, que podría ser que se distingue un poco, pero en general no se puede distinguir mucho. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos muchas dimensiones, imagínense este caso que teníamos solamente 11 atributos o en el caso de las casas 80 y tantos atributos, no podemos visualizar todo al mismo tiempo, no podemos hacernos una idea de si, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá, esta observación que tenemos acá, se parece a esta, o si se parece a esta, o si se parece a alguna. No tenemos ninguna forma de hacer eso mediante estos gráficos de acá. ¿Ya? Obviamente no pensando en cada variable por separado, sino pensando en todo al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que se puede hacer es este tema de reducción de dimensionalidad. Bueno, en realidad se pueden hacer dos cosas. Existen dos enfoques. Primero, seleccionar atributos relevantes. Por ejemplo, y aquí volveríamos un poco a esto, seleccionar máximo 3 atributos, que es lo que nosotros podemos visualizar, que sean los más correlacionados con la calidad, y votar todo. Obviamente que eso dejaría mucha información afuera y haría que perdiéramos mucha información que también nos serviría para discriminar entre la calidad de un vino y otro vino. ¿Ya? Entonces, no nos sirve esto, ¿por qué? Porque podríamos visualizar solamente hasta 3. Entonces lo que se hace es reducción de la dimensionalidad. ¿Qué es lo que hace? A través de distintas técnicas que combinan de forma no lineal los datos, se puede obtener estos mismos conjuntos de datos, pero en 2 o 3 dimensiones, tal que nosotros podamos visualizarlas. ¿Ya? Esto está dentro de algo que se llama, de un área que se llama Manifold Learning, ¿ya? Que en la práctica supone que los datos que nosotros tenemos comúnmente siempre están representados en una dimensionalidad mucho más grande de la que realmente deberían estar representados. ¿Ya? O sea, el principal supuesto, por ejemplo, para el tema de la visualización es que se puede distinguir entre los distintos ejemplos solamente con 2 o 3 variables. ¿Ya? Y toda la información de alguna manera se reduce, se comprime en esas 3 variables de tal forma que conserve la información original, pero al mismo tiempo que nosotros podamos visualizar. ¿Ya? Scikit tiene un módulo completo para esto, pero solamente vamos a ver este método que tenemos acá. ¿Ya? Entonces la idea de esto es que este método TSNE, muy usado, es principalmente hacer lo que les comentaba recién, ¿ya? Transformar todos estos datos de muy alta dimensionalidad a 2 o 3 dimensiones tal que nosotros las podamos visualizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Trata de hacer que los puntos que están relativamente cercanos, o sea que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los vinos, que sean vinos relativamente similares, se agrupen de forma similar en la proyección que se va a hacer en las 2 dimensiones, o en las 3 dimensiones. ¿Ya? Y que obviamente vinos que no se parecen en nada, queden relativamente lejos en sectores distintos. ¿Ya? El método funciona bien, pero es computacionalmente caro, ¿ya? Es estocástico, o sea que diferentes ejecuciones van a entregar distintas proyecciones y las relaciones entre distancias globales no se preservan correctamente. ¿Ya? Entonces vamos a ver este GIF, y yo lo encontré espectacular. Fíjense cómo se agrupan ejemplos distintos en sectores distintos. Esto es lo que hace en la práctica. Ya. ¿Qué significa este 0, este 1, este 3, este 6? Este es un dataset que contiene dígitos manuscritos, que probablemente si ustedes han tomado Deep Learning ya lo hayan visto 1000 veces, en el que tiene muchos ejemplos escritos a mano de 0, de 1, de 2, y la idea es tratar de clasificarlos y obviamente que la clasificación sea automática. ¿Ya? Entonces, lo que hace este método es tratar de proyectar todas estas variables que uno puede sacar a partir de estos 4, estos 0, incluso se puede hacer píxel por píxel, y tratar de separarlos, cosas que nosotros los podamos distinguir en un gráfico 2D.
Entonces ahí, si se fijan, están los distintos clusters. Y ese 2 que está acá debería parecerse con ese 2 que está acá, pero al mismo tiempo este 2 que está acá no debería parecerse con este 5 que está acá. Por eso se proyectan en espacios distintos. ¿Ya? El problema grande de este método es que no se sabe si este 2 de acá es más distinto de este o de este 5 que está acá. ¿Ya? Ese es el gran tema con este método. Entonces salió, bueno, primero que nada, sí, nos vamos a ver el detalle completo de este método, pero hay una muy buena referencia de cómo es la implementación y obviamente de la idea detrás de esto en este video de acá de YouTube. Lamentablemente está en inglés. ¿Ya? Y veamos esto, es el proyector de TensorFlow, que trae, que en la práctica es lo mismo que vamos a estar haciendo ahora, pero lo que trae es distintos métodos para poder visualizar datos en baja dimensionalidad. ¿Ya? Entonces, si esta cosa me dejará hacer algo. Ya está computando otro método, otra opción es usar PCA, que lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero no lo vamos a considerar para este. Ya, entonces, aquí está. Este es el mismo dataset que teníamos antes con los de los números. Y esperemos un poco, aquí cargue. Si se fijan, acá tienen varias opciones. Tienen tanto el TCNI como el UMAP, que es el que vamos a ver un poco más adelante. También tiene este PCA. ¿Ya? Entonces la idea es que nosotros proyectemos en estas 3 dimensiones o en dos dimensiones también se puede. Creo que no tiene puesto esto. Los dígitos. ¿Ya? Si ahora buscamos TCNE. Un poco lenta esta cosa. Creo que usa el mismo navegador para hacer los cálculos. No es tan eficiente como nuestro querido Python. Bueno, está tomando más de lo que tenía pensado, pero ustedes pueden visitar esta página y calcular estas proyecciones por su propia cuenta, ¿ya? Está también dentro de esto, se llama proyector de TensorFlow. Ya, entonces volvamos a lo que estábamos haciendo. Vamos a calcular esta proyección sobre nuestros vinos, pero vamos a hacerlo solamente sobre las features. Ya tenemos que sacar, obviamente, la calidad porque puede influir totalmente después de la proyección que nosotros queramos ver. ¿Ya? Entonces vamos a tener todas estas variables y lo que vamos a hacer es importar TCNE de scikit-learn. ¿Ya? Se llama manifold el módulo, ya está acá. Y importante, muy importante en general para usar todas estas técnicas, tienen que estar en una escala común todos los datos. ¿Ya? O sea, tienen que estar, pueden usar el min-max scaler, como también pueden usar estándar scaler, pero la idea es que estén todos en la misma escala. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro del algoritmo se usa distancia euclidiana. ¿Ya? Entonces, si tienen distancia euclidiana entre 1.000.000 y 0,01, definitivamente el 1.000.000 se va a comer toda la distancia. ¿Ya? Entonces, vamos a instanciar esta clase, ¿ya? El número de componentes indica si quieren una proyección en 2 o en 3 dimensiones, y después vamos a ejecutar fit transform, que va a convertir automáticamente todo en una proyección de 2 dimensiones. ¿Ya? Entonces, aquí ya por suerte está ejecutado, porque quizás también se puede demorar harto. ¿Y qué es lo que vemos acá? Acá tenemos ya la proyección de nuestros datos en 2 dimensiones. ¿Ya? Estos datos de acá representan vinos de baja calidad, esto pareciera de acá, que también son relativamente mediana calidad, y aquí ya tenemos los vinos que tienen un poco de, o sea, mayor calidad. ¿Ya? Ahora, nosotros en este momento estamos graficando calidad, pero también puede ser cualquiera de las otras features. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, la primera, Fixed Acidity,
Ya, ok. Ya, hay que ejecutar esto. Ya, ya. Fixed Acidity, si se fijan, pareciera que este eje que está acá, o en realidad esta dirección que está acá, está codificando la acidez. Ya pareciera que estos de acá son los más básicos, supongo, y estos de acá son los son los más ácidos, ¿ya? Y también ustedes pueden ir analizando con respecto a todas las otras variables. Ya. Entonces, ¿qué tal les parece este método que acabamos de ver? ¿Que se entendió la idea principal de esto? Sí, súper. Se entendió. Igual como harto el supuesto, como para llevar hartas dimensiones a 3. Claro. O a 2 en este caso. Sí, de todas maneras. Sí. Detalle importante, si bien uno le puede dar un poco de interpretación, estos ejes en la práctica no significan nada que nosotros podamos razonar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es como se reduce la dimensionalidad, se pierde qué significa cada uno de los ejes, porque cada eje trata de incorporar toda la información al mismo tiempo. Entonces, es muy, muy, muy complejo darle una interpretación. Por ejemplo, veamos la cantidad de alcohol ahora, por ejemplo. Y si se fijan los alcoholes, o sea, la cantidad de alcohol pareciera que aumenta a medida que se aumenta el eje X y también que se aumenta el eje Y, que se concentran por acá la cantidad, o sea, los vinos con mayor alcohol. ¿Ya? Pero es complejo saber. Y esa también es un poco la idea, o sea, codificar todas estas variables que nosotros estamos viendo acá, perdón, simplemente en 2 dimensiones. ¿Ya? Entonces, obviamente la idea después de esto es hacer clustering, ¿ya? Clustering es simplemente agrupar puntos similares y ver qué es lo que pasa y tratar de sacar un poco de deducción de los datos. ¿Ya? Ahora veamos simplemente la detección de outliers que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que con el Z-score habíamos sacado un par de outliers solamente con respecto a fixed acidity? Entonces, estos puntos se encuentran en esta parte de acá. ¿Ya? Y aquí pareciera que no se nota tanto que son outliers, ¿cierto? O sea, a simple vista pareciera que forman como un clúster con esta parte de acá y no deberían estar tan lejanos. ¿Ya? Entonces, veamos el siguiente método y de ahí encontremos un sentido a esto. El segundo método se llama Uniform Manifold Approximation and Projection, ¿ya? UMAP. La verdad, tampoco sé muy bien si se pronuncia UMAP, esto lo he escuchado TSNE, TSNI, es una cosa así, pero simplemente yo creo que si dicen UMAP lo van a entender, ¿ya? Cuando ejecuten esto, en el caso que lo ejecuten, hay que instalarlo, ¿ya? Así que ejecuten esta celda y se va a instalar localmente. ¿Ya? Entonces, para ejecutarlo es muy similar al anterior, hay que instanciar esta transformación y después hay que ejecutar fit transform sobre las features que nosotros tenemos. Ya, vamos a ejecutarlo. Dentro de las ventajas que tiene este método, que es más rápido que el anterior y que además conserva las distancias globales. ¿Ya? Y si se fijan aquí nos dio una proyección totalmente distinta. Pero pareciera que se puede distinguir mejor entre dónde están los vinos que son de mejor calidad, que es la sección que está acá, con respecto a los vinos que son de peor calidad, que es la sección que está acá. Y aquí tenemos casos bien extraños, por ejemplo, este de acá que tiene calidad 5, este de acá calidad 3, pero en general pareciera que la tendencia es que a los vinos de buena calidad queden en este espacio de acá. ¿Ya? También como el anterior, hay que usar todos los datos escalados. En otro caso puede ser que el método no funcione de forma correcta. ¿Ya? Simplemente entonces como comparación, veamos el anterior. Ya parecía que los datos de mejor calidad se concentraban acá, pero también está un poco difuso. Y en este caso de acá, ya pareciera haber una separación un poquito mejor. Ya, por último, veamos los outliers, cómo se comportan en esta proyección. ¿Ya? Y los outliers se conservan en esta sección que estaban acá. Ya, pareciera que de nuevo están dentro de un cluster plant. Y aquí viene la pregunta.
¿Es suficiente estos detectores de outliers que hicimos de forma univariada? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no, porque ahora estamos mezclando muchas variables en una para bajar la dimensión, ¿no? Claro, ya. De hecho, esa era la intención de hacer esta sección intermedia de proyección en dos dimensiones, para que nos diéramos cuenta de que si nosotros proyectábamos toda la información de todo el dataset y tratábamos de sacar outliers solamente de una variable, encontráramos que esos no son realmente outliers, sino que están relativamente cerca de otros puntos. De otros puntos dentro, al considerar obviamente todas las atributos. ¿Ya? Entonces, esta respuesta es sí y no en realidad. Sí, sí, obviamente si hay una variable que es definitivamente demasiado descriptiva y que puede garantizar que haya outliers, entonces sí, sí sirve. Pero también cuando los problemas son complejos y hay muchos atributos de por medio y no sabemos su comportamiento, lo mejor sería hacer una detección un poco más general. ¿Ya? Entonces, ya, hasta acá. ¿Está bien todo este tema de las proyecciones en baja dimensionalidad? ¿Sí? Ya, perfecto. Supondré que sí. Ya, un tema, como les decía, que a considerar antes de que pasemos a la siguiente sección. Recuerden que cuando ejecutan estos métodos van a salir resultados distintos, ¿ya? Bueno, TCNE va a salir resultados distintos, entonces esta proyección de acá puede cambiar totalmente la siguiente ejecución. Pueden controlarlo, me parece mucho con random state, pero la verdad no estoy muy seguro tampoco y habría que ver la documentación. ¿Ya? Y lo otro, tengan en cuenta que estas dimensiones no significan en la práctica nada, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar estos resultados. Lo que sí es que sí los ejemplos deberían quedar relativamente cerca si es que son observaciones muy similares, ¿ya? Y que finalmente el núcleo de estos métodos de reducción de dimensionalidad. Ya, entonces pasemos a la última parte. Vamos a ver ahora métodos de manejo de outliers, pero ahora de forma multivariada. Ya, primero vamos a hacer un pequeño paréntesis de clustering. Ya, yo sé que ustedes ya han pasado por cursos de minería de datos o varios que ya saben qué es lo que es clustering, pero de todas maneras, repasémoslos en muy pocos segundos. Ya, el clustering, ¿qué es? Es la tarea de agrupar distintas observaciones según su similitud. Ya, entonces aquí tenemos algún problema, tenemos un eje X, un eje Y, que en este caso sí tienen sentido, y la idea de clustering sería separar este grupo que es similar, de este grupo que es similar acá, y este grupo que es similar a este otro lado de acá. Es tan sencillo como eso, es no supervisado, no necesitamos etiqueta, sino que los grupos se reconocen desde el mismo dataset de por sí mismo. ¿Ya? Y acá, ¿por qué les explico esto? Porque la técnica que vamos a ver a continuación para detectar outliers se llama DBSCAN. ¿Ya? Este algoritmo se basa en densidad de puntos. ¿Ya? Y su funcionamiento se basa en clasificar los datos en tres categorías. ¿Ya? Clasificar internamente, no es que se necesitan etiquetas para hacer esto. Entonces vamos a tener core points, que son puntos que alrededor de esto tienen muchos vecinos, ¿ya? Vecinos refiriéndome a que tienen otros puntos cerca. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se construye una esfera de radio epsilon, ¿ya? Y todos, por ejemplo, si yo selecciono este punto de acá y veo que tiene por lo menos una cierta cantidad de vecinos, que es parámetro también, no, puede ser 3, puede ser 5, entonces este se considera como un core point. Después tenemos un border point, que es un punto que no es core, ¿ya? Que es este de acá, pero que es alcanzable en un camino por un core point. ¿Ya? Vamos a explicar después un poquito en este gráfico de acá. Y por último tenemos los outliers, que es un punto que no es core point y que a la vez no tiene un camino entre un core point o un border point. Ya, entonces, vamos a ver este ejemplo de acá. Supongamos que A, que es este punto de acá,
lo elegimos para ver si es core point. Ya tiene que tener por lo menos 3 vecinos cercanos dentro de la esfera que se genera, de radio epsilon, y en este caso vemos que tiene 1, 2, 3. Ya. Tenemos todos los vecinos, entonces los calificamos como core point. Después, vamos a este punto de acá, y preguntamos, ¿puedo llegar desde este punto de acá a A? Y la respuesta es sí, entonces este punto es un border point de A. Sí, seguimos. ¿Podemos llegar a C a partir de A? La respuesta es sí, entonces un border point de A. ¿Por qué? Porque tiene este camino que tenemos acá. ¿Podemos llegar desde D hasta A? Sí, podemos tomar este camino, podemos tomar este camino de acá, pero definitivamente llegamos a A. Ya, ahora, noten que los caminos también tienen una esfera, ya, que es obviamente la misma esfera que tenemos en el core point. Si este camino, si el punto, por ejemplo, como outlier, está fuera de la esfera, que es la que tenemos acá, y al mismo tiempo este no es core point, entonces no es core point porque no tiene vecinos cerca, entonces decimos que este es un punto outlier. ¿Ya? Y este es el funcionamiento de este algoritmo. Obviamente muy útil para encontrar outliers. ¿Ya? ¿Se entendió el funcionamiento de este algoritmo de clustering? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, por lo que entendí, hay que determinarse dos variables en este algoritmo, que es el número mínimo de vecinos y el tamaño del epsilon, probablemente. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un grupo muy cercano de puntos entre sí, ¿hay que bajar el epsilon hasta que se encuentre al menos un outlier? ¿O puede ser que mediante este método nunca haya un outlier? Ya. Claro, sí, todo depende del epsilon que tú tomes. Ya si, por ejemplo, el epsilon es muy pequeño, este punto de acá, si por ejemplo la esfera hubiera sido de un tamaño aproximado a este, entonces este punto hubiese sido un outlier. ¿Ya? Y si el epsilon que tú tomas es muy grande, este mismo A puede considerar quizás todos los puntos que tengamos acá. Y en este caso, no va a haber ningún outlier de por medio. Entonces, esa es la idea. Ahora, si por ejemplo tienes un epsilon pequeño que te separara este grupo en la mitad, puede ser que aquí tuvieras un core point, este por ejemplo, este fuera un core point, que considerara solamente estos puntos de acá como border, y este otro core point de acá podría considerar solamente estos borders de acá. Y ahí podrías tener dos clústeres separados, pero este seguiría siendo un outlier. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, ahí se me ocurre que quizás el epsilon se determina igual basado en la distancia euclidiana entre los puntos, como que se observa en el dataset. Se me ocurre. Ah, ya, tú dices que este parámetro se infiera a partir del dataset. Claro, como para que funcione. Claro. Sí, no, es buena idea, de hecho. Claro. En este caso, vamos a simplemente usarlo como un parámetro que, de hecho, venía como por defecto por texto. Pero claro, hay que encontrar un parámetro que también se ajuste a lo que nosotros queramos. Y de hecho, un parámetro array es bastante permisivo. Esta es la lista, bueno, cuando se ejecuta el clustering, es también exactamente lo mismo, se instancia la clase y después se hace fit. ¿Ya? Clustering no tiene fit predict porque el fit es el predict de todos los datos, finalmente. ¿Ya? Entonces, aquí están las labels que se predijeron. ¿Ya? 0, bueno, en realidad te puede producir, en el caso que epsilon sea muy chico, puede ser que cada punto sea un clúster distinto. Entonces, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clústeres distintos. ¿Ya? Si epsilon es muy grande, vamos a tener solamente un clúster y así sucesivamente. La idea es ver cuántos elementos quedan en cada uno de los clústeres. Ya, en este caso creo que se generan hasta 8 clusters. A ver. Sí, se generan 8 clusters distintos. Ya, entonces, supongamos que el clúster 0 es el que tiene todos los, o la gran parte de los elementos que se concentran dentro de este clúster mayoritario, y todo el resto es outlier. ¿Ya? También puede ser que, por ejemplo, consideremos después que un clúster que tenga, no sé, por lo menos, o sea, tenga menos del 15% de los elementos del dataset, sea considerado como outlier. Es después complejizar un poco esto, ¿ya? Pero
para términos prácticos veamos esto y se los quiero mostrar después con la visualización que viene un poquito más adelante. Ya, entonces vamos a ejecutar esto, vamos a usar un map, y lo que podemos ver acá es que todos los puntos azules están relativamente cercanos entre ellos, o sea, entre este punto y este de acá hay un camino que conecta, que se conecta con el punto central, salvo por estos puntos que están acá, que son estos, por ejemplo, que vemos acá. Ya, acá se detectó otro clúster distinto, acá se detectó otro clúster distinto, y acá este otro clúster distinto de acá. ¿Ya? Y entre este y este no hay camino dentro de la esfera que se forma entre este punto, por ejemplo, de acá y este otro de acá. ¿Ya? O sea, están lo suficientemente separados unos de otros para que no quedaran cerca. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes también podrán preguntar, pero mira, ¿te pareciera que esta distancia de acá es mucho mayor que esta otra de acá? Sí, es cierto, pero hay que tener en cuenta que esta es una proyección en 2 dimensiones y que quizás en el espacio 11-dimensional que tiene esto, las distancias aparentes de esta de acá, por ejemplo, en realidad son más pequeñas que las que se muestran en este espacio de acá. ¿Ya? Ahora, fíjense que en el clúster principal, este que es azul, que es prácticamente toda esta parte de acá, se concentra la mayor cantidad de datos, entonces simplemente habría que ver todos los clústeres que son distintos. Por eso consideré todos los clústeres, o sea, todos los datos que eran distintos de 0 como outliers. Pero no viene el tema de que quizás si el clúster tiene más de 3 elementos, entonces considerarlo, o 3 igual o más elementos, entonces también considerarlo como datos que no son outliers. ¿Ya? Así que ese es el tema. ¿Ya? ¿Se entiende hasta el momento? ¿Todo bien? Bueno, supongo que sí. Sigamos entonces. Bueno, un pequeño detalle también acá es que si recuerdan la definición de acá que tenemos de outlier, el outlier debería quedar completamente solo. En este caso acá, fíjense que estos no son outliers, sino que uno de estos dos debería ser punto central y el resto debería haber sido una observación que se conecta con el punto central. ¿Ya? Pero son clústeres distintos, pero no necesariamente por eso van a ser outliers. Entonces también tiene que ver con el tema de cómo vamos a implementar esto. Y obviamente variar tanto la distancia mínima como la cantidad de vecinos cercanos que debe tener. ¿Ya? Estamos un poco ya apretados con el tiempo, sí, nos pasamos un poco. Vamos rápidamente al último método. Hay varios provistos por scikit-learn. Esta imagen de acá les da una comparación de cómo se comporta cada método según distintas situaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este se comporta, bueno, todos se comportan bien en este caso acá, detectan todos estos como outliers. En el caso, por ejemplo, que existe esta agrupación de puntos, considera estos como outliers, pero se equivoca, por ejemplo, en estos puntos de acá. Este lo hace un poquito mejor, este también y este también. ¿Ya? En este caso de acá es más o menos, porque pareciera ser que estos puntos que igual están un poco alejados, que deberían haber sido clasificados como outliers, no lo hizo. ¿Ya? Y también le muestra cómo se comportan en formaciones un poco más extrañas. Pareciera ser que en la práctica estos 3 de acá al comienzo funcionan relativamente bien. Y el que vamos a ver a continuación es Isolation Forest. ¿Ya? Yo lo encontré una idea demasiado genial. Entonces, ¿qué es lo que hace Isolation Forest? Para los que han visto trees, clasificadores de árbol, les va a resultar un poco más familiar. ¿Ya? Entonces, supongamos que, bueno, esto de acá es tráfico normal de la web a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, este es el tráfico normal que tienen comúnmente. Hay puntos que se disparan, pero no mucho. Y en esta sección de acá hay tráfico que se escapa totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Construye varios isolation trees que en la práctica lo que hacen es toman el punto mínimo, toman el punto máximo y dividen de forma aleatoria esto. Ya entonces lo dividen acá. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que en esta división de acá, por ejemplo, que se hace aquí, no sé, en 200, después
va a separar de forma muy rápida los outliers, porque van a estar lejos de los datos normales, y van a dejar cerca los datos que no deberían ser outliers, que están cercanos. Entonces, si cortamos en 200, aunque sea un número aleatorio entre el mínimo y el máximo, estos tres van a quedar fuera. Si cortamos en 100, estos tres van a quedar fuera. Si cortamos en 50, vamos a tener ya este y este y este, por ejemplo, dentro de los outliers, pero va a tener una probabilidad baja de que pase eso. ¿Por qué? Porque tenemos un rango súper grande para cortar. ¿Ya? Pero puede ser también que pase eso, y por eso viene el tema de ahora que sea forest y no solamente un isolation tree. ¿Ya? Entonces, un isolation tree se podría haber equivocado, por ejemplo, y haber partido acá. Entonces vamos a tener varios datos que va a considerar como outliers, pero la idea es que este proceso se repita varias veces con distintos árboles. Entonces, si nosotros hacemos 10 veces este proceso de cortar, vamos a tener muchos árboles que van a cortar acá, que van a cortar acá, que van a cortar acá, y muy pocos que van a cortar, por ejemplo, acá, porque el rango es un rango uniforme entre 0 y 500. ¿Ya? Entonces, vamos a tener la misma probabilidad de sacar este que este que este. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos 20 de estos árboles, estos puntos de acá deberían quedar separados de estos de acá. ¿Ya? Entonces, la idea después se puede reducir en esta imagen de acá. Estos puntos que marcamos rojos acá van a quedar separados con mucha antelación, y estos puntos que están acá probablemente van a empezar a bajar bastante, ¿ya? Y los puntos que siempre se separen de forma muy rápida de respecto al resto de los puntos del dataset van a ser considerados como outliers. ¿Ya? Probablemente este es uno de los algoritmos más difíciles que vamos a ver hoy día. ¿Se entendió? ¿Se entiende la idea básica de esto? Sí se entiende súper. Ya, espectacular. Entonces, esa es la idea finalmente del isolation tree. ¿Ya? Y si uno ejecuta dentro de nuestra proyección, vamos a ejecutarla de nuevo porque puede ser que haya cambiado, ya no cambió. Lo que tenemos es lo siguiente. Los puntos azules, que valen -1, son los considerados outliers por nuestro método, y los puntos amarillos son los puntos considerados como punto normal. ¿Ya? Así que eso sería en la práctica este algoritmo. Lo que quiero que se fijen también en este punto de acá es que estos puntos que son azules, uno pensaría, si uno observa directamente esta predicción, no tendría por dónde ser outliers. ¿Ya? Y que en la práctica está bien, o sea, si nosotros hacemos este análisis multivariado, no necesariamente va a ser tan claro cuáles son los outliers y cuáles no. ¿Ya? Y en este caso de acá está claro que hay puntos que uno no pensaría que son outliers, como los que están acá, por ejemplo, los que están acá. Pero en la práctica el algoritmo sí los detectó como distintos. ¿Ya? Unas últimas cositas antes de terminar. Habíamos hablado al comienzo de la clase que teníamos este tema de novelty detection, en el que nosotros tomábamos datos nuevos y predecíamos. Ya, entonces aquí predecíamos si era un outlier o no. Entonces saqué, por ejemplo, el dato número 10, ya tenía estos atributos, y lo que hice fue multiplicar la columna 0 por -1000 y la columna 10 por 9999. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Llamo a este objeto que tiene instanciado el isolation tree, isolation forest, y ejecuto el método predict sobre esta nueva row. ¿Y qué es lo que me hace? Debería dar -1. No sé por qué en este caso no. Ahí está, -1. ¿Ya? Entonces ahí sí lo detectó como outlier. ¿Por qué? Porque tiene estos valores totalmente anormales. ¿Ya? Así que con eso, pregunta, ¿podemos añadir un detector de outliers a un pipeline? Sí, hay que implementar un column transformer. ¿Ya? Y con esto ya deberíamos estar terminando la clase. Column transformer simplemente tiene que implementar estos dos métodos, fit y transform, y después Scikit lo hace totalmente solo. Entonces en el transform uno debería entrenar este método y después retornar solamente los elementos que no sean outliers y descartar que sí son outliers. ¿Ya? Esto va a salir como bonus dentro de la tarea, implementar este transform. Así que con eso terminamos la clase de hoy día. Lamento haberme extendido un poquito más, pero espero que le haya quedado todo este tema de la detección de outliers y la reducción de dimensionalidad.
Sobre todo el tema de reducción de dimensionalidad que vamos a estar usando bastante de aquí en adelante. Ya, así que eso por hoy día. ¿Preguntas? ¿No? Todo bien. Entonces, terminamos.